Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para dejarse cautivar por una historia que, sin lugar a dudas, tiene el poder de conmovernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy nos adentraremos en un universo de romanticismo, de sorpresas cuidadosamente orquestadas y de un amor que brilla con luz propia, un amor que, por cierto, muchos de ustedes conocen y admiran profundamente, el de Kerem y Hande. El título que hoy nos convoca, Romance en la cena sorpresa de Kerem para Hande, es tan evocador como la realidad que vamos a desgranar, y créanme, la experiencia promete ser tan mágica como suena. Abróchense los cinturones del corazón, porque estamos a punto de ser testigos de un gesto que rebosa amor, atención meticulosa y, por supuesto, un romanticismo desbordante. Y si son rostros nuevos en esta familia de la pantalla y se deleitan con historias de parejas inspiradoras, momentos que nos derriten el alma y un toque de ese chismecito jugoso que tanto nos gusta, les extiendo una invitación sincera y de corazón. Suscríbanse a nuestro canal. Cada nuevo miembro que se une a nuestra comunidad es un impulso vital para nosotros, una inyección de alegría que nos permite seguir creando y compartiendo contenido que esperamos les encante. Ahora sí, acomódense, preparen sus pañuelos y déjense llevar, porque la crónica de esta cena sorpresa está a punto de desplegarse ante sus ojos. Imaginemos por un instante, siéntanlo. Una noche quizás como tantas otras o quizás una noche que Kerem ha estado tejiendo en su mente y en su corazón durante semanas, hilvanando cada detalle con la precisión de un maestro artesano. Él y Hande, dos figuras que han sabido conquistar nuestros corazones con la fuerza de su talento y la calidez de su carisma, los protagonistas indiscutibles de esta velada que promete ser inolvidable. Kerem, ese alma conocida por su naturaleza atenta y su exquisita atención al detalle, ha decidido que era el momento perfecto, el instante idóneo para sellar su amor por Hande de una manera que ella jamás olvidaría. Y seamos honestos, ¿existe acaso una fórmula más infalible para demostrar un amor profundo que una cena sorpresa, tejida con el hilo de la dedicación y cocinada a fuego lento con todo su cariño? No estamos hablando de una cena común y corriente, no señor. Nos referimos a esos momentos que se graban a fuego en la memoria, a esos instantes que cuando se comparten en las redes sociales, nos arrancan suspiros colectivos y nos hacen creer, una vez más, en la fuerza de las emociones verdaderas. La génesis de una sorpresa de esta magnitud implica, indudablemente, una planificación minuciosa, un sigilo casi detectivesco y, sobre todo, un caudal inmenso de amor. Kerem, sin asomo de duda, habrá dedicado incontables horas a pensar en cada milímetro de esta experiencia. ¿Qué anhelos guarda Hande en su corazón? ¿Cuáles son esos platos que hacen que su paladar baile de placer? ¿Qué tipo de atmósfera es la que la envuelve, la hace sentir cómoda, amada y, sobre todo, especial? Porque esto va mucho más allá de la mera gastronomía. Se trata de orquestar una experiencia sensorial completa, un tapiz de sensaciones diseñado para ella. Podemos incluso fantasear con la posibilidad de que Kerem haya elegido un rincón del mundo que guarda un significado particular para su historia como pareja, un lugar que sea testigo silencioso de sus primeras miradas, de sus risas compartidas. O tal vez con la misma maestría ha transformado su propio hogar en un santuario de intimidad, engalanándolo con la suave luz de velas que parpadean con dulzura, con delicadas flores que, sabemos, Hande adora con devoción. Y la música, por supuesto, esa banda sonora que tiene el poder de transportarnos, de evocar recuerdos compartidos o de simplemente tejer una atmósfera de intimidad y romanticismo envolvente. Y luego está ese ingrediente esencial, ese elemento que eleva la sorpresa a la categoría de obra de arte, el factor sorpresa en sí mismo. ¿Cómo logró Kerem mantener la trama en secreto, preservar esa aura de misterio hasta el último aliento? Sin duda, hubo que desplegar una astucia digna de un espía de élite, quizás inventando alguna excusa ingeniosa para sacarla de su rutina, o asegurándose meticulosamente de que ninguna pista, ningún indicio, pudiera siquiera insinuar el acontecimiento inminente. Esa anticipación, esa mezcla embriagadora de nerviosismo y emoción latente ante la revelación, es precisamente la chispa que enciende la magia. Podemos casi vislumbrar la reacción de Hande al llegar, sumida en la más absoluta despreocupación, y de pronto, ser recibida por todo lo que Kerem había preparado con tanto esmero, con tanto amor. ¡Qué instante tan precioso! Ver la expresión de asombro inundando su rostro, la sonrisa radiante que ilumina su ser, esas son las imágenes que nos reconfortan, que nos recuerdan la belleza inquebrantable del amor. ¡Ah! Detengámonos un instante en el epicentro de la velada, la comida.
Se encargó el propio Kerem de la ardua pero gratificante tarea de cocinar, o confió en la discreción y el talento de algún chef secreto, cómplice en esta misión de amor. Sea cual sea la respuesta, lo que verdaderamente importa es que cada plato, cada bocado, ha sido concebido y elegido pensando en ella, en Ande. Quizás preparó con sus propias manos su platillo predilecto, ese que evoca recuerdos dulces, o quizás se aventuró a experimentar con alguna receta nueva, sabiendo de antemano que ella disfrutaría enormemente de la novedad y el sabor. Y por supuesto, en una ocasión tan especial, no puede faltar el acompañamiento perfecto, un buen vino que realce los sabores o la bebida predilecta de Ande, esa que ella disfruta con un placer genuino. Cada sorbo, cada bocado compartido en esa burbuja de intimidad, se convierte en un acto que fortalece la conexión especial que los une, en un lenguaje silencioso de amor. Pero si despojamos la escena de sus elementos tangibles, la exquisitez de la comida, el encanto de la decoración, la melodía de la música, nos encontramos con el verdadero alma de la velada, la intención detrás de todo ello. Es el tiempo que Kerem ha invertido en pensar en Ande, en planificar cada detalle con la única finalidad de hacerla sentir amada, valorada y profundamente apreciada. Es la manifestación tangible de que ella es su prioridad, de que él está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para esculpir momentos especiales en el lienzo de su relación. En un mundo que a menudo nos arrastra en su vorágine, donde la rutina puede llegar a consumirnos, estos gestos de amor sincero y desinteresado actúan como un bálsamo reparador para el alma. Y es aquí donde nuestra imaginación se desboca, donde podemos recrear las conversaciones que seguramente fluyeron. No se trata solo de la degustación de exquisiteces, sino de una profunda conexión humana. Momentos de risas que resuenan en el aire, de anécdotas compartidas que pintan sonrisas en sus rostros, de confidencias susurradas sobre sus sueños más anhelados y su futuro entrelazado. Es la oportunidad perfecta para mirarse a los ojos, para reafirmar ese cariño mutuo que los une y para fortalecer los lazos que conforman la estructura sólida de su relación. Es la intimidad de un momento compartido, donde las palabras a veces se vuelven superfluas y las miradas, cargadas de significado, lo dicen todo. Es muy probable que esta cena no haya sido simplemente para celebrar una ocasión específica, sino para celebrar la esencia misma de su amor. Para recordarse mutuamente las razones que los llevaron a elegirse, las motivaciones que los mantienen juntos, y el valor incalculable que su relación posee. Es un recordatorio conmovedor de que el amor, para prosperar y florecer en toda su magnificencia, necesita ser nutrido constantemente con estos gestos de afecto, de dedicación y de atención plena. Y Kerem, con esta cena sorpresa magistralmente orquestada, ha demostrado ser, sin lugar a dudas, un maestro consumado en el arte de cultivar y nutrir el amor. No podemos evitar sumergirnos en la fantasía de los detalles que, sin duda, salieron a la luz. Quizás Ande, con una expresión de felicidad radiante, compartió alguna fotografía en sus redes sociales, capturando un instante de esa noche mágica. O tal vez Kerem, con una sonrisa cómplice y llena de ternura, reveló tímidamente algunos de los secretos detrás de su elaborada sorpresa. Porque, seamos sinceros, estas historias tienen una capacidad asombrosa para cautivarnos, para inspirarnos profundamente y, sobre todo, para infundirnos esperanza. Nos demuestran que a pesar de las cámaras omnipresentes, de las agendas apretadas y de las exigencias incesantes de la fama, el amor verdadero, en su forma más pura y auténtica, sigue siendo, y siempre será, la fuerza más poderosa y transformadora del universo. Esta cena sorpresa orquestada por Kerem en honor a Ande trasciende la categoría de un simple evento, es en esencia, una declaración de amor rotunda, un testimonio elocuente de que los pequeños detalles, aquellos que a menudo pasamos por alto en la vorágine diaria, son los que verdaderamente marcan la diferencia. Es la reafirmación de que el romanticismo, cuando se entiende y se vive en su máxima expresión, nunca pierde su encanto, nunca pasa de moda. Es la confirmación inequívoca de que donde existe un amor profundo y genuino, allí también florecen la creatividad, el esfuerzo desmedido y una voluntad inquebrantable de hacer feliz a la persona amada. Y esto, mis queridos amigos, es algo que todos y cada uno de nosotros podemos, y debemos, aspirar a cultivar y a mantener vivo en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones. Para recapitular, en este vídeo de hoy, hemos tenido el privilegio de adentrarnos en el tierno y profundamente romántico gesto de Kerem al organizar una cena sorpresa para Ande. Hemos desgranado la importancia crucial de los detalles, desde la minuciosa selección de la decoración y la música hasta la cuidadosa elección del menú, todo ello concebido para dar vida a una experiencia inolvidable.
Hemos reflexionado con el corazón abierto sobre la intención que subyace en una sorpresa de esta magnitud, una muestra palpable y sincera de amor, de aprecio profundo y de una dedicación que trasciende lo ordinario. Y nos hemos permitido imaginar con vívida claridad la alegría inconmensurable y la conexión íntima que sin duda se vivieron durante esa velada, una velada que celebró no solo una ocasión especial, sino el amor en sí mismo, en su forma más pura y esplendorosa. Ha sido un viaje hermoso y conmovedor a través de la magia de los gestos románticos, un recordatorio palpable de que el amor, cuando se nutre con esmero y se cuida con devoción, tiene la capacidad de florecer de las maneras más maravillosas e inesperadas. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje cinematográfico. Ha sido un verdadero placer y un honor inmenso compartir esta historia tan especial y conmovedora con todos ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan sobre este maravilloso gesto de Kerem. ¿Les ha inspirado tanto como a mí? ¿Han vivido o presenciado alguna experiencia similar que quieran compartir? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sobre todo, sus historias. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo al crearlo y desean ver más contenido de esta índole, no olviden dedicarle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción es un regalo para nosotros. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima aventura. Chao.